Muy bien. Entonces, voy a presentarles lo que vamos a ver el día de hoy, más que todo la agenda, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo vamos a trabajar esta sesión. Les comparto pantalla y por favor ustedes me avisan cuando ya puedan observar la pantalla o las diapositivas ahí en su pantalla. No sé si ya se observa. Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero, igual preguntas, ¿verdad? Por si todavía hay alguna duda de algo que quieran saber ustedes, ¿verdad? Ya sea para afinar detalles para la entrega del ensayo del día de hoy, por si todavía lo tienen pendiente. Algo que quieran saber sobre cómo vamos a trabajar el día lunes, la entrega del proyecto uno. Algunas otras preguntas de las sesiones anteriores, ¿verdad? También. Entonces, siempre es espacio para eso, ¿verdad? Si ustedes tuvieran alguna duda para poderla solventar antes de iniciar la sesión. A partir de eso, vamos a tener la explicación de lo que es el texto paralelo, ¿verdad? El texto paralelo, como ustedes saben, pues es su evaluación final y se va a entregar el 30 de diciembre, ¿sí? No sé todavía cuándo terminamos clases, si terminamos 30 o 29, 31 seguro que no, creo yo, o 90% seguro que no. Pero si ustedes le entregan antes, mucho mejor, ¿verdad? O sea, si ustedes van teniendo su texto paralelo desde antes, mejor. Luego vamos a ver tres temas principales, ¿verdad? Que los vamos a más que todo discutir, ¿verdad? Es una intervención entre ustedes, sus opiniones y lo que yo opino, y ahí vamos a ir construyendo el aprendizaje del día de hoy con base en la técnica de la discusión. Y también vamos a utilizar herramientas virtuales como videos, ¿verdad? Vamos a tener dos videos ahí que nos van a explicar o nos van a orientar un poco más en este tema o en estos temas. ¿Sí? Vamos a tener como primer tema la tecnología y su relación con el medio ambiente, luego materiales manipulables y su relación también con el medio ambiente, y la matemática y su relación con la vida cotidiana. Y por último, ¿verdad? Conclusión de la clase. Entonces, estos son los temas que tenemos para hoy. Y pues siguiendo con la agenda, sería preguntar entonces si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre clases anteriores o dudas que tengan sobre tareas o actividades. ¿No? Ok, si no hay preguntas, entonces paso directamente al siguiente punto que es la explicación un poco acerca del texto paralelo. Entonces voy a compartir pantalla y ustedes por favor me dicen cuando ya la puedan observar. No sé si ya se observa. Sí, Muy bien, gracias. Bueno, como pueden ver acá, siempre les coloco lo que es una descripción de qué es un texto paralelo, ¿verdad? Ahí pueden leer ustedes la información que corresponde para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Pero básicamente un texto paralelo, pues, se compone de dos partes, ¿verdad? Una que es un texto, o sea, es un escrito, y la otra que es paralelo, es decir, que va a la par de algo, ¿verdad? Y en este caso va a la par de todas las actividades y de todas las sesiones que ustedes, en las que ustedes están en o las que ustedes van a pasar en este curso, ¿verdad? Es decir, es un documento escrito, ¿verdad? Que lo que hace es complementar lo que ustedes van viendo en el curso. Y fundamentalmente lo que contiene ese texto paralelo es las experiencias vividas durante el curso, las actividades que ustedes han realizado, las sesiones que hemos tenido, ¿verdad? Y complementarlo con información de otros autores a ciertos temas que ustedes consideran importantes, ¿verdad? Entonces, pues eso es un texto paralelo, ¿verdad? Es la combinación entre lo que uno ve
en alguna clase o en algún curso, más lo que uno puede investigar de los temas que se ven en ese curso. Para hacer un texto paralelo, lo que yo les puedo aconsejar es que se guíen del programa, ¿verdad? Y se guíen de las sesiones, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues cada sesión trabajamos al menos un tema de los que hay en el programa. Entonces, en este caso, pues ustedes pueden decir, ah, bueno, en esta sesión yo aprendí tal y tal cosa, ¿sí? Que fue el tema que se dio, pero quiero complementarlo con lo que dice tal y tal autor, ¿verdad? Y ustedes van redactando ahí, ¿verdad? En el texto paralelo sí se utilizan normas APA. ¿Por qué? Porque si bien es una reflexión que ustedes hacen sobre lo que han vivido en el curso, también contiene mucha información de otros autores. Entonces, por eso es que como no es un texto propio, ¿verdad? Sino que es un texto complementario, entonces, en este caso sí se utilizan normas APA, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante en las instrucciones. Entonces, aquí está un poco de cómo les digo, de lo que les comentaba, ¿verdad? En la descripción para que ustedes lo conozcan. Y vamos a las instrucciones. Entonces, las instrucciones son: utilizo el aprendido y complemente con investigaciones de distintas fuentes para desarrollar un texto paralelo con el tema didáctica de la aritmética y el álgebra, es decir, de lo que va el curso, ¿verdad? Este documento debe llevar las siguientes partes. Entonces, voy a ir explicando cada una de las partes y si ustedes tienen duda con algo, me preguntan, ¿de acuerdo? Va a tener una parte general, ¿sí? Donde va a ir portada, hoja de vida e índice. ¿Sí? La portada, pues ya habíamos hablado un poquito de esto cuando vimos lo que era fotografía didáctica, ¿verdad? Entonces, pues en el caso de esta portada, pues es igual, ¿verdad? Llevaría el título o el tema de su texto paralelo, su nombre completo, ¿verdad? Y la fecha en la que ustedes van a publicar, digamos, este documento, ¿sí? Hoja de vida del estudiante. En esta hoja de vida, lo que ustedes tienen que colocar no es su CV. Muchos confunden a veces su CV con la hoja de vida, ¿verdad? La hoja de vida, pues únicamente lleva su nombre completo, una fotografía y una breve descripción de su persona y una descripción, si ustedes quieren, académica y laboral. Si todavía no tienen una vida o no han tenido vida laboral activa, pues solo de su vida académica, ¿verdad? Un poco de su historial académico y un poco de su historial laboral y un poco acerca de ustedes, ¿verdad? De su personalidad y de las características que tienen ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, son esos componentes. Básicamente sería nombre. Si quieren lo voy colocando aquí para que ustedes lo tengan presente. Que sería nombre, fotografía, descripción de la persona, ¿sí? Vida académica y vida laboral. ¿Sí? En esto consiste la hoja de vida, ¿verdad? En una sola hoja deben de tener todas estas partes, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, pueden colocar su fotografía y abajo de su fotografía el nombre, ¿verdad? Su nombre completo. Colocan también el título, digamos, hoja de vida, y a partir de ahí van haciendo las diferentes partes como descripción, vida académica y vida laboral. ¿De acuerdo? En esta parte también está lo que es el índice, ¿sí? Y en el índice, pues ustedes van a colocar precisamente en dónde van ubicadas eh, cada página, ¿verdad? A partir siempre del cuerpo del trabajo. Es decir, empiezan siempre el índice omitiendo lo que es la portada, la hoja de vida y el propio índice, ¿verdad? Comienzan a partir de lo del cuerpo del trabajo. A partir de ahí ya comienza la numeración y el nombre del índice, ¿verdad? ¿Sí? O el contenido de lo que ve en el índice. Luego está la siguiente parte que es cuerpo del trabajo. Este cuerpo del trabajo lleva introducción, glosario, productos personales o grupales obtenidos en su experiencia de aprendizaje,
¿sí? Es decir, qué actividades hemos hecho, ¿verdad? Todo lo que ustedes hayan hecho, por ejemplo, eh, así como hoy que van a entregar el ensayo, pues pueden tomarle foto, por ejemplo, a la carátula de su ensayo, ¿verdad? Ese es uno de los productos. A su proyecto pueden pedirle a alguien que les vaya tomando fotos durante lo que ustedes van exponiendo el día lunes para que las puedan adjuntar a esto, ¿verdad? ¿Sí? Estos productos personales pueden ser descriptivos, ¿verdad? O entendiéndose la parte descriptiva como algo que nosotros vamos a escribir, o puede ser alguna imagen, ¿verdad? O algún link de algún video, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden tener algún programa que grabe su sesión de lunes, por ejemplo, solo su parte, solo su pedacito, y colocar el link ahí, ¿verdad? Como productos, ¿verdad? ¿Cuántos productos tienen que haber? Bueno, en este caso, deben haber tantos productos como actividades realizadas. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros tenemos en el programa que vamos a realizar un total de 8 actividades, 3 ensayos, 3 proyectos y 2 parciales, ¿cierto? Son 8 actividades. Sin embargo, puede ser que en algún momento hagamos alguna actividad que sea complementaria, ¿verdad? Que no equivalga necesariamente a puntos, ¿verdad? En ensayos o en proyectos, pero que sí sean beneficiosas para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, algún taller o algo por el estilo. Por ejemplo, yo sé que ahorita ya no, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando hicimos la actividad de adivinar la carta, ahí podría ser, ¿verdad? Tomarle screenshot a esa parte, ¿verdad? Eso sería otro producto. Entonces, los productos, aquí no hay un número definido, sino que al menos 8, ¿verdad? Como mínimo serían 8 productos. Pero deben ir la mayoría de actividades que hayamos realizado, donde ustedes puedan tener alguna evidencia, ¿verdad? Luego, información de los temas de otros autores. Es decir, por ejemplo, nosotros ahorita en el ensayo trabajamos experiencias en el aula, ¿verdad? Entonces, de ese tema, ¿qué pueden proporcionar otros autores, ¿verdad? ¿Qué experiencias han tenido otros autores en el aula? ¿Qué obstáculos en la enseñanza de la matemática han detectado? ¿Cómo han resuelto esos obstáculos, ¿verdad? Sí. Luego, un comentario sobre la experiencia personal en el aprendizaje relacionado con los temas de estudio. Básicamente, pues es un comentario acerca de cómo se sintieron ustedes durante el curso, ¿verdad? ¿Qué lograron aprender? ¿Qué sintieron que no se logró completar correctamente o que no se aprendió correctamente? No sé, hay cualquier cosa que ustedes quieran mencionar, ¿verdad? Esto con cada tema de estudio, ¿verdad? Entonces, con base en estos 3 puntos, ¿qué les recomiendo yo? Que ustedes observen el programa y que vean qué temas estamos trabajando, ¿verdad? Hay temas que se pueden condensar y que se pueden juntar en un solo tema, por ejemplo, ¿verdad? Hay bastantes como subtemas sobre material manipulable, reciclaje, material didáctico físico, por ejemplo. Entonces, todos esos temas se pueden condensar en uno solo, que sería, por ejemplo, el material didáctico manipulable para el estudiante, ¿verdad? Entonces, ahí pueden abarcar varios temas en uno solo, ¿sí? Entonces, se trata de ir viendo más o menos el programa y ver cómo podemos nosotros ir agrupando los subtemas que hay ahí. Luego de esto serían conclusiones, ¿sí? En este no hay un límite de número, pero por lo menos 2 conclusiones, ¿verdad? En recomendaciones también, por al menos 2 recomendaciones, y las fuentes de información, pues no hay límite, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes saquen todo de una sola fuente de información, pero yo les recomendaría que revisaran varias fuentes de información, ¿verdad? Pero no hay límite de un mínimo, ¿sí? Bueno, aquí mínimo una, ¿verdad? Y en el caso del glosario, pues el glosario es un compendio de palabras ordenadas alfabéticamente, ¿verdad? Que tienen relación con su investigación. En este caso, el glosario debe contener al menos, ¿verdad? 20 palabras, ¿sí? Que tengan relación con la investigación que ustedes van a hacer o con el texto que van a hacer, que sería, por ejemplo, algunas palabras se podrían ser, por ejemplo, educación, didáctica, actividades lúdicas,
material manipulable, tecnología, clases virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas palabras van incluidas en el glosario en orden siempre alfabético y numeradas, ¿verdad? Perdón. Así como con viñetas, pero en lugar de viñetas con números, ¿verdad? O sea, la numeración, ¿sí? En este caso con números arábigos. Bien. Luego, en el 2.3 sería los anexos. ¿Y qué tienen que llevar los anexos? Bueno, los anexos deben de llevar una propuesta de aplicación de los temas a la práctica, ya sea en el aula, la escuela o en su comunidad. ¿Cómo así que es una propuesta de aplicación? Bueno, una propuesta de aplicación es una recomendación, digamos, o parte de las recomendaciones y conclusiones que ustedes vayan comentando. Y lo que hacen es elaborar un plan de acción, ¿verdad? Según lo que ustedes crean conveniente con lo que ustedes investigaron. Supongamos que durante su texto paralelo, ustedes detectaron que los estudiantes tenían, aquí por ejemplo no se plantea una problemática ni nada, sino que ustedes solo dicen, por ejemplo, que se detectó que según los autores y según también lo que ustedes aprendieron en el curso, pues en lo que hay más deficiencia es en la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, para solucionar ese problema? ¿Verdad? ¿Cómo fomentar la tecnología o cómo hacer que los estudiantes estén más familiarizados con la tecnología? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes describen ahí qué harían ustedes para solucionar un problema que ustedes detectaron realizando este texto paralelo. Y posteriormente los anexos pueden colocar diagramas, fotos, dibujos que ustedes hayan tomado, ¿verdad? ¿Sí? Que sean diferentes a las ilustraciones que tienen que colocar acá, ¿sí? O si ustedes no colocaron ilustraciones aquí, pues las pueden construir o las pueden añadir en esta parte de diagramas, fotos y dibujos. Entonces, antes de continuar, ¿tienen alguna duda con las partes que deben realizar? Yo Listo, una disculpe, pregunta. podría. Perdón. ¿Quién habló primero? Perdón. Licenciado, disculpe, podría subir el documento hasta Sí, la parte de arriba. sí, sí. Gracias. Acá. Igual este documento se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Bien, Está bien, gracias. bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Ya solo una pregunta con respecto al glosario. Ajá. Podemos utilizar la opción que nos brinda Word para crear automáticamente un glosario. Lo único que en esa parte, lo que no agrega es la numeración. Sí deja agregar viñetas, agregar el glosario en columnas, en filas, pero no agrega numeración. Creo que la opción se llama índice temático, si no estoy mal, de Word. Podemos utilizar esto aunque no lleve numeración las 20 palabras. Eh, sí, pueden utilizar esa opción también, aunque yo les recomendaría que siempre revisen bien eh, ese índice porque hay muchas veces que las palabras no son tan coherentes y que no se ajustan tanto al tema. Algunas, ¿verdad? Digamos que si ustedes necesitan 20 de esas 20 pueden haber 3 que no se ajusten tanto al tema, ¿verdad? Pero sí lo pueden usar esa opción. Entonces solo les encargaría que revisen bien las palabras nada más.
¿Alguna otra duda? Bien. ¿Qué otro consejo les puedo dar para que ustedes vayan bien con su texto paralelo? Vean, yo lo que les recomendaría es que si ustedes, porque entiendo que algunos todavía trabajan, ¿verdad? Puede ser que salgan tarde, otros que estén adelantando, llevando curso el sábado, que es todo el día también, entonces pues les queda muy poco margen de tiempo, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo yo? No lo trabajen diario, sino que trabajenlo el fin de semana. Si ustedes tienen un tiempecito ahí el domingo, traten de trabajarlo todo lo que vieron en la semana, trátenlo de condensar y y vayan trabajando su texto paralelo semanal, porque no les aconsejo diario, porque puede ser contraproducente, ¿verdad? O puede sonar ilógico decir, ay, no, miren, el texto paralelo no lo trabajen diario, ¿verdad? Si es algo que se tiene que hacer con cada tema. Bueno, puede ser que, supongamos, ¿verdad? Que el tema de hoy, que de hecho más o menos es así, complementa o vaya a complementar algún tema anterior o algún tema posterior, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que complemente el tema del lunes o que complemente al tema del jueves o del miércoles, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues casi siempre encontramos alguna conexión entre la sesión que vimos hace algunos días y la sesión que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, puede ser que por allá a ustedes se les ocurra algo que escribir en su texto paralelo, pero que como ya lo hicieron el día anterior, tengan que modificarlo nuevamente, ¿verdad? En cambio, si ustedes toman todos los temas de la semana, entonces ya tienen ahí como para decir, ah, bueno, voy a condensar esto, voy a agrupar esto, voy a resumir esta parte y la voy a resumir en este tema. Todos estos temas que vimos durante estos 5 días, los voy a resumir en este título, por ejemplo, ¿sí? Entonces es mucho más práctico trabajarlo semanalmente porque ya con toda la información ya yo puedo decidir, ¿verdad? Cómo voy a realizar mi texto paralelo y cómo voy a ir agrupando esos temas y cómo también los voy conectando, ¿sí? Ese sería mi consejo, pero pues ustedes pueden hacerlo ahí como mejor se adapte su tiempo. Ahora bien, vean, esta parte se las dejo más que todo para que ustedes practiquen el uso de Word, que es muy importante, ¿sí? Y cuando ya les toque la tesis, ya se les haga un poquito más fácil. Vean, pues, ¿cómo lo van a entregar? Lo van a entregar en formato PDF y siguiendo normas APA. Yo les voy a dar la opción de que si ustedes quieren, si ustedes ya lo tuvieran listo antes del 30, me lo puedan enviar para que yo lo revise previamente para ver si está con normas APA, para ver si está la numeración, para ver si está ordenado como está por acá y que yo les pueda hacer correcciones si ustedes quieren, ¿verdad? Si lo tuvieran antes del 30. Eh, entonces les voy a dar esa opción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la numeración? Bueno, por eso les puse parte general, cuerpo de trabajo y anexos, porque cada parte, digamos, cada sección va a tener una numeración distinta, ¿sí? La parte general, o sea, la parte de la portada, del índice, perdón, de la portada, de la hoja de vida y del índice, va a ir numerada con numeración romana minúscula, que sería esta, que está por acá, ¿sí? Y alineada al centrado inferior, es decir, abajo en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Mismo número, o sea, el tipo de letra y el número de letra para esa numeración debe ser el mismo que para todo el texto, que para normas APA sería Arial 12, ¿verdad? Luego, el cuerpo de trabajo, ¿verdad? Lo que sería todo esto, ¿sí? Va a ir numerada con numeración arábiga centrada superior, es decir, los números que conocemos normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Aquí, por supuesto, estas son viñetas, pero se las estoy mostrando solo para que ustedes tomen referencia de cuáles son, ¿verdad? ¿Sí? Centrada superior, es decir, arriba en el centro. Y por último, los anexos, que serían propuesta de aplicación, diagramas, fotos y dibujos. Sería también numeración arábiga, pero no continua. ¿Qué quiere decir no continua? Bueno, que
Por ejemplo, si ustedes terminaron las fuentes de información acá en la página número 30, acá cuando comiencen la propuesta de aplicación, ustedes van a utilizar la numeración arábiga también, pero empiezan desde el 1, ¿sí? En vez de seguir con 31, siguen con el número 1. Y esta iría alineada a la derecha superior, es decir, en esta esquina. En esta esquina iría esa numeración en los anexos. ¿Por qué les estoy dejando esta parte en... perdón. ¿Por qué les estoy dejando este tipo de numeración? Bueno, ahí está. Se los estoy dejando porque fíjense que es... Bueno, después voy a arreglar el documento. Pero para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Porque cuando se hacen las tesis hay que hacer secciones, hay que enumerar ciertas partes, otras partes no van numeradas, otras partes van numeradas con romanos, otras partes no. Bueno, cambia mucho, ¿verdad? Entonces esto se los dejo para que ustedes vayan practicando. De todas maneras, cuando sea más o menos la mitad del curso, yo les voy a estar mandando un video de cómo hacer este tipo de numeraciones para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Puedan ver el video y puedan guiarse por ahí. Bien. Y por último, ¿cómo se va a calificar? Aquí ya no va a haber una rúbrica, ¿verdad? Sino que va a haber una escala de rango, ¿de acuerdo? Ya se terminaron las rúbricas acá y lo que va a haber es una escala de rango, ¿verdad? Entonces aquí están todos los aspectos que deben incluir, ¿verdad? Y con qué frecuencia lo tienen, ¿verdad? En algunos casos se van a dar cuenta ustedes de que es si tiene o no tiene. Por ejemplo, hoja de vida del estudiante, pues si tiene, siempre, ¿verdad? Y si no tiene, nunca. ¿Sí? Entonces pueden haber opciones que sean básicamente de sí o no, ¿verdad? O sea, de siempre y nunca, pero hay algunas que depende de la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, reflexiones. Bueno, tal vez ustedes no colocaron reflexiones de todos los temas, sino que realizaron de la mitad. Entonces, algunas veces, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez no de todas, pero solo les faltaron dos o tres, por ejemplo, ¿verdad? Casi siempre, ¿sí? Entonces, es una mezcla, ¿verdad? Entre aspectos que, que son más que todo de sí o no, de si están o no están, y hay aspectos que sí se va a medir esa frecuencia. En total son 14 aspectos, ¿verdad? Para conformar el punteo de la nota final. Perdón, aquí me faltó una, que se la voy a agregar y se la voy a mandar. Cada aspecto, ¿verdad? Va a valer 2 puntos, ¿sí? Aquí falta la portada. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, de que falta la portada, y que ese sería el 15º aspecto, y cada aspecto tiene un valor de 2 puntos. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bien. Este trabajo es la evaluación final y es individual, no grupal, ¿sí? Es individual. Cada uno debe presentar su texto paralelo. Y como les digo, pues este documento yo se los voy a estar subiendo a la plataforma el día de hoy para que ustedes puedan ir trabajándolo, ¿verdad? Si de todas maneras tuvieran alguna duda, me lo pueden hacer saber y yo con mucho gusto les voy resolviendo la duda. Por el momento, Lick, ninguna, gracias.
Sí, muchas Tal gracias. vez en el transcurso de la construcción del texto vayamos a tener algunas. Gracias, Lick. Sí, si tuvieran alguna duda, igual, ¿verdad? Cuando vayan haciendo los proyectos o los ensayos, si tuvieran dudas, ahí pueden comentarme. Bien, entonces, solo para recordarles, ¿verdad? El texto paralelo se entrega como última fecha, ¿sí? El 30 del 12, pero ustedes pueden entregarlo antes. El tema que sigue entonces es tecnología y su relación con el medio ambiente. Bueno, algo importante es que la tecnología y la relación con el medio ambiente puede ser que nosotros pensemos que la tecnología puede ser un factor que ayude al medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lugar de usar hojas de papel para hacer los exámenes, utilizamos Forms, ¿verdad? O utilizamos alguna otra plataforma para hacer exámenes, entonces ya no gastamos en hojas. Si nosotros tenemos que hacer algún proyecto, dejamos algún proyecto de manera virtual y no, por ejemplo, que en lugar de hacer una maqueta, por ejemplo, les decimos que utilicen algún programa, ¿verdad? Para representar ellos algún diseño de cualquier cosa, ¿verdad? De lo que ellos quieran construir o de lo que sea la tarea construir, ¿sí? Pero la tecnología no es toda buena para el medio ambiente. De hecho, vamos a ver el siguiente video para analizar y reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el ambiente. Me comentan cuando ya se pueda ver el video. Ya, Lick. Muy bien. Ahora lo pongo entonces. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayrin Chávez. Nuestro tema es el impacto ecológico de la tecnología. La tecnología ha tenido grandes avances, lo cual nos ha facilitado muchas tareas y aspectos de nuestra vida, pero no todo es bueno, ya que mientras más avances tecnológicos tenemos, más daño le hacemos al planeta y cada vez es mayor el daño. Ya estamos viendo las consecuencias de esto, como es el calentamiento global, deterioro de los polos, lluvia ácida, deforestación, etcétera. Por lo que se tuvieron que buscar la manera de seguir con nuestra manera de vida sin hacer daño al medio ambiente y se desarrolló la tecnología ecológica que, como su nombre lo dice, es aquella que se utiliza sin dañar el medio ambiente. Unos ejemplos de esta tecnología serían los dispositivos solares, termostatos inteligentes, autos eléctricos, etcétera. La tecnología ambiental, tecnología verde, tecnología limpia es aquella que se utiliza sin dañar el medio ambiente. La aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los recursos y frenar los impactos negativos de la involucración humana. El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías ambientales. Cuando se aplica el desarrollo sostenible como solución para asuntos ambientales, las soluciones tienen que ser socialmente equitativas, económicamente viables y ambientalmente seguras. ¿Qué se espera acerca del tema? Con este tema lo que buscamos mis compañeros y yo es poder disminuir el agotamiento de los recursos y poder también disminuir un poco la contaminación, ya que existen diferentes tipos de estrategias contra el impacto ambiental para poder frenar la producción de agentes contaminantes y poder limpiar en su totalidad o al menos atenuar el daño que cause la gente o los agentes contaminantes. De todas formas, es necesario un cambio primordial que debe producirse en nuestros hábitos de vida mediante la adquisición de una cultura ecológica amplia y activa, llegando a lo que se llama el desarrollo sostenible. Sus principales características serían: no existe ningún producto con impacto ambiental cero. Incluso los productos denominados verdes, ecológicos, buenos para el medio ambiente tienen impactos negativos debido a su proceso de fabricación. Incluso si se recicla varias veces, cualquier producto o envase algún día se convertirá en residuo. ¿Cómo influye la tecnología en el calentamiento global? La contaminación, que es la base del calentamiento global, se alimenta de los patrones de consumo que han contribuido a enriquecer el problema. En ese sentido, podemos mencionar las tres formas en que la tecnología ha contribuido al calentamiento global. 1. Erosión y desertificación de los suelos fértiles.
Esto es producto de la deforestación para la plantación de un solo rubro de manera masiva, con lo que se imposibilita la capacidad multifuncional del suelo. Para ello, las grandes empresas talan hectáreas de bosques. 2. Contaminación del aire y la acumulación de gases de efecto invernadero smog. Con la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles en el campo del transporte terrestre se traducen en capas de contaminación atmosférica en los centros urbanos más importantes. 3. Contaminación del agua. Con la producción de desechos sólidos a gran escala, estos van a parar al mar. En Oceanía se encuentra una isla de basura del tamaño de la isla Manhattan. Esto se da porque muchos de los productos que forman parte de los desechos tienden a ser plásticos que no se degradan. ¿Qué impacto ambiental ha generado el uso de los productos tecnológicos? La tecnología brinda beneficios, bienes y ventajas a la calidad de vida de la sociedad en el transcurso de su evolución. Se emplea tanto en el área industrial como en la médica. Sin embargo, su constante uso de productos químicos agrícolas industriales ha producido un impacto en el medio ambiente. Es por ello que en este artículo se explica cuál es el impacto social y ambiental de la tecnología. ¿Cuál es la tecnología que afecta al medio ambiente? Pues es aquella que crea elementos tecnológicos y es necesario el uso de los recursos naturales, como también personas que proveen información, mano de obra y conocimientos sobre las actividades tecnológicas. Además, la tecnología puede hasta provocar en el medio ambiente la deforestación, la contaminación de suelo, la contaminación de agua y la contaminación de la atmósfera. También, por otro lado, provoca el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, lluvias ácidas y disminución de la biodiversidad. Los avances tecnológicos que el ser humano ha logrado van damnificando a nuestro planeta y a nuestra vida, ya que son inevitables. Por otro lado, sus efectos podrían ser mortales para el ser humano y a su vez para el planeta. El efecto del ser humano sobre la Tierra es con respecto a la contaminación sería como un virus. Vimos, las tecnologías ecológicas reducen la contaminación moderada del consumo de energía y otros recursos, y cada vez más previene la contaminación y los desechos por medio de la producción menos contaminante, que surgió el reciclado. A pesar de que nos adaptamos para no hacerle tanto daño al planeta, fue algo tarde, yo sé, aunque no quita de haber la diferencia en nuestro futuro, que hay que saber la tecnología que nos puede ayudar a ser un gran aliado para el medio ambiente, ya que puede reducir el impacto que nunca hemos querido tener. Consecuencias. Los cambios en la condición de vida, el aumento de la población, el aumento de los gastos energéticos, la necesidad de aumentar la producción de los alimentos o de bienes de consumo han proporcionado los grandes avances tecnológicos en las sociedades actuales. Las consecuencias de esto son grandes problemas ambientales como la contaminación ambiental, tala de árboles o urbanización de los terrenos. También como cambio climático y producción de la niebla contaminante sobre las ciudades, como smog, afectan a la biodiversidad usando una disminución de la variedad genética. Las causas del medio ambiente de la tecnología son el desarrollo tecnológico se incrementó el porcentaje de la población que tiene acceso a la tecnología. 3. El uso de la tecnología a nivel del consumo. 4. La calidad ambiental de la tecnología utilizada. Bien, hay cosas ahí que no vamos a tomar tan en cuenta, ¿verdad? Pero sí hay puntos importantes que, a pesar de que no profundiza el video, pues sí los va mencionando y sí toma algunas cosas importantes, ¿verdad?
Bueno, la tecnología, el objetivo de la tecnología, ¿verdad? Es hacer mucho más fácil el trabajo, mucho más rápido, mucho más eficaz, ¿verdad? Y eficiente. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta la diferencia entre reuniones presenciales y reuniones virtuales, ¿verdad? En las reuniones presenciales, por ejemplo, pues podríamos decir nosotros que tendríamos que salir de nuestra casa, si tenemos vehículo, pues utilizar el vehículo para ir y si no, tomar un bus para poder llegar, ¿verdad? Y eso nos consume tiempo, uso del vehículo si tenemos, gasolina, ¿verdad? Y en otros casos pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, si es una reunión, tendríamos que tener los papeles ahí para poder ya sea tomar nota o exponer lo que nosotros necesitemos. Y en fin, entonces es un gasto de material. ¿Cuál es la ventaja tecnológica? La ventaja tecnológica serían las reuniones virtuales, ¿verdad? Donde nosotros podemos hacer un documento y presentar pantalla y compartirlo, ¿verdad? Y reunirnos al instante sin tener que salir de nuestra casa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues esa es una ventaja tecnológica. Y las ventajas tecnológicas en cuanto a la educación también son importantes, ¿verdad? Pues hay muchas ventajas en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Pero también debemos tomar en cuenta que la tecnología en ciertos momentos también representa un daño para el medio ambiente. Bueno, y ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con álgebra y aritmética, ¿verdad? ¿O qué tiene que ver esto con el curso? Bueno, pues tiene que ver más que todo en la parte de didáctica, ¿verdad? Y de cómo utilizar los recursos de una manera adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, instar al estudiante en que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a uno se le va descargando la computadora y lo que hace uno es conectarla. A veces se le olvida, la computadora ya cargó y se deja ahí. Bueno, ¿qué está pasando? Que se está gastando electricidad, por lo tanto se está gastando recursos naturales, pero al mismo tiempo se está dañando la computadora por cargarla además, ¿verdad? Y recuerden que todos los dispositivos de una computadora o de un celular no son biodegradables, es decir, tardan muchos años en descomponerse. Entonces también es un daño que le estamos haciendo al planeta, ¿verdad? Entonces esto vamos enfocado a la parte didáctica, a la parte de enseñar el uso de los recursos adecuados a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esta parte de la tecnología. Como comentábamos la vez anterior, pues la tecnología no es que sea mala o buena, ¿verdad? Sino que depende del uso que se les da. ¿Creen ustedes, pregunta así abierta para que cualquier persona conteste, creen ustedes que la tecnología realmente ayuda al estudiante y ayuda al medio ambiente o creen que podríamos prescindir de ella? ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, Rick. Buenas noches, adelante. Pues realmente la tecnología es buena, pero yo creo que me convenzo de lo que dice que todo es bueno, de hecho. De hecho, todo lo que existe es bueno. Incluso un arma de fuego, por ejemplo, depende del uso que uno le da. O sea, todo es bueno, depende del uso que uno le da. O sea, la tecnología es buena porque realmente nos facilita bastante. Por ejemplo, ahora, antes yo recuerdo que hacía unas grandes colas para ir al banco, ahora no. Del teléfono, me meto a mi banca virtual y ahí está ya mis transacciones y estoy más al tanto de mis finanzas que cuando no había tecnología. Pues, o sea, la tecnología es muy buena. Incluso ese sistema de lo que puse de ejemplo de la banca virtual, también es bueno también para aquel hacker, va, para hacer, o sea, todo es bueno. La diferencia entre lo bueno y lo malo está en el uso que uno le da a las cosas. Y realmente la tecnología, aunque querramos renunciar a ella, cada día es más. Entonces realmente no nos consume y no podemos. Realmente no podemos porque nos facilita bastante también. Únicamente, Nick. Gracias, Noé. Noé, antes de que de que apague su micrófono, dígame un número. 7.
7, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giovanni. ¿Giovanni está por ahí? Giovanni. Ah, sí. Ah, permítame. Sí, Bien. Oh, buenas noches, Giovanni. Bueno, buenas eh, noches. le planteo la siguiente situación. Usted coménteme qué haría usted. Supongamos que usted está dando clases, a lo mejor, y tal vez sí es así, ¿verdad? En una comunidad en la que nunca han manejado la tecnología. Bueno, resulta que viene la Embajada de Japón y selecciona a su establecimiento para regalar tablets a los estudiantes para que, digamos que ya es presencial, pero de todas maneras la cooperación japonesa decide regalarle tablets a sus estudiantes para que puedan utilizarlas en el transcurso de la clase. Resulta que a ustedes le exigen que desde el primer día empiece empiece con sus clases y que usted utilice el dispositivo que regaló la cooperación japonesa para los alumnos, ¿verdad? Que planifique sus clases con base en la utilización de la tablet. ¿Cómo comenzaría usted la primer clase con esos estudiantes que nunca han utilizado tecnología? Bueno, yo en mi caso personal, yo empezaría por hablarles, por apartar, o sea, un tiempo para poder hablarles del dispositivo, para poder, o sea, platicarles a ellos, miren, vamos a estar utilizando una tablet y pues primero, pues que ellos, o sea, la vean primero así, de lejos, va, y ya después ir platicando, o sea, de qué programas se componen eh, y qué programas podríamos utilizar para luego, pues, indicarles cómo se va a encender y luego, pues, repartir los dispositivos para que ellos, y para que de nuevo se retroalimente paso a paso en, por ejemplo, cómo prenderla, ver qué programas tiene y pues explicarle las aplicaciones, ¿verdad? O la ayuda que pues nos viene a dar estos dispositivos, ¿verdad? Que va a ser como un, que va a ser como una parte que va a refrescar la clase, porque porque también podría decirles, ¿verdad? De que ahí podríamos hacer recorridos en museos, podríamos también tomar fotografías, grabar videos de actividades que ellos quieran hacer. Muy eh, bien, sí, excelente, ¿verdad? Lo primero que se debería hacer es comentarles el uso del dispositivo, para qué lo vamos a utilizar, en qué momento lo vamos a usar, ¿verdad? Y principalmente también las funciones que tiene y qué funciones de ese dispositivo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Eso es una muy buena parte. Y también creo que sería bueno agregar ahí un apartado, digamos, donde nosotros les expliquemos cuál debería ser el uso también en casa, ¿verdad? Y cómo a través de eso, a través de ese dispositivo, nosotros también podemos hacer un buen uso y cuidar el medio ambiente. Entonces, Giovanni, un número entre el 1 y el 30. 13. Muy bien, vamos a ver. 13. Cindy, ¿está por ahí? Cindy, ok. Cindy Castellanos, no sé si está por ahí. Bien. Darling, Darling,
Creo que no están. Guillermo, Buenas noches, Lick, por aquí estoy. buenas noches. Bueno, entonces con respecto a lo que nos comentaba Giovanni, planteemos otra situación. Supongamos que a usted le dicen que pues a los estudiantes ya se les habló sobre cómo van a utilizar esa tablet, qué aplicaciones tiene, en qué momento la van a usar, pero necesitan que haya alguien, ¿verdad? O que alguien les hable sobre el buen uso del dispositivo y que tenga relación con el cuidado del medio ambiente. Algunos consejos que usted les podría dar a ellos. Fíjese, Lick, que sí, la tecnología pues es buena, ¿verdad? Y de hecho nosotros en el instituto tuvimos un aporte de unas tablets este año. Pero también, como decía por ahí un compañero, ¿verdad? Es bueno por una parte, pero también pues puede ser perjudicial en el medio ambiente, ¿verdad? Pero la verdad que como consejo que yo les he dado, porque como yo trabajo un poquito de tecnología ahí con ellos, hemos estado trabajando en ciertos tiempos, no estar todo el tiempo en la tablet, por decirlo así. Entonces trabajamos en periodos de tiempo en la semana y pues no meterlos solo en eso, sino también llevarlos al otro campo, ¿verdad? A diferentes formas. Entonces para también ahí nos ahorraríamos quizás lo de menos luz y aportaríamos quizás algo para el ambiente, ¿verdad? Entonces ese sería, bueno, yo he trabajado así con ellos, ¿verdad? En esa parte. De hacerles conciencia también que la tecnología es buena, pero también a la larga puede ser perjudicial. Así es, muchas gracias, Guillermo. Sí, creo que una parte de hacer conciencia, ¿verdad? Es tal vez decirles a los estudiantes qué características hay, ¿verdad? Que perjudican al medio ambiente respecto a la tablet, ¿verdad? Y hacer conciencia sobre eso, ¿verdad? Lo que yo les comentaba antes, por ejemplo, el uso excesivo de la luz, que cuiden muy bien el aparato, por ejemplo, ¿verdad? Que tengan conciencia en que cada parte, pues, no es no es muy reciclable, ¿verdad? Cuesta reciclar esas partes, ¿verdad? Del dispositivo y hacerles conciencia sobre eso, ¿verdad? Y siempre que cuiden el medio ambiente. Bien, gracias ahí por las intervenciones. Licenciado, disculpe, Sí. me preguntaba, es que iba bajándome del bus, lo siento. Ah, no tenga pena, no tenga pena. Si quiere, quedémonos atentos y para el siguiente tema ya le hago ahí que tenga una pequeña intervención. Gracias, No licenciado. tenga pena. Bien. Entonces, vamos a tomar nuestro receso de 10 minutos, que hoy les voy a dar 12, ¿verdad? Vamos a regresar entonces a las y 10, a las 8 con 10 minutos, para ver los siguientes dos temas que los vamos a trabajar de manera similar, ¿verdad? Va a ser una plática aquí entre nosotros, ustedes dando sus puntos de vista. Voy a ir seleccionando igual personas para que plantearles situaciones, ¿verdad? O casos para que ustedes puedan intervenir en ese aspecto. Y vamos a trabajar así los siguientes dos temas, ¿de acuerdo? Vamos a tener un video también en uno de ellos para poder reflexionar después. Entonces, vamos a tomarnos el receso. A las 8:10 continuamos la sesión. Ahora sí, vaya que me recordó. Bueno, entonces, pues lo importante es verificar, ¿verdad? De que pues los estudiantes estén haciendo un buen uso de los recursos y que los papás también estén colaborando en ese sentido, ¿verdad? Y como les digo, pues hacer una lista desde casa ayuda mucho en el sentido que pues nosotros ya sabemos qué hay en casa, que tienen ellos y que pueden llevar desde casa y para no comprar de más, ¿verdad? O para no adquirir de más, ¿sí? Entonces creo que ese sería como eh, una, una acción que nosotros que podríamos hacer para poder hacer uso eficiente de los recursos. Bien.
El siguiente tema es la matemática en la vida cotidiana, ¿sí? Para esto me va a ayudar Brian. No sé si está por ahí. Sí, así es. Buenas noches, Brian. A ver, Buenas noches. ¿usted cree o qué considera usted sobre la aplicación de el sistema los sistemas de ecuaciones o el sistema de ecuaciones en la vida cotidiana? ¿Cómo se puede relacionar el sistema de ecuaciones en la vida cotidiana de un estudiante? ¿Cree que es posible? ¿Cree que no? ¿Y de qué manera? Bueno, la forma en que podría relacionar este tema con la vida cotidiana sería tal vez a través de objetos y pues relacionar las literales con objetos. Sería la forma en que podría relacionar las ecuaciones. ¿Mm? Bueno, ven que, sí, yo le pregunté a Brian, ¿verdad? Pero ¿alguien más tiene alguna idea de cómo se puede relacionar ese tema o no? ¿Creen que no se puede? ¿Creen que es muy complicado? Yo tengo una opinión, Lick. Ajá, adelante. Yo he trabajado ese sistema de ecuaciones, dijo, ¿verdad? Sí, sistema de ecuaciones. O las ecuaciones lineales. No, el sistema de Lo ecuaciones. hemos trabajado con nuestros, sí, lo hemos trabajado con con mis estudiantes, lo he trabajado relacionando en compras de mercado, cosas que vayan a comprar al mercado. Ah, Vamos haciendo ellos van aportando y aportando, entonces vamos ahí armando la ecuación y despejando la variable. Ahora, ¿cuánto compraríamos si tenemos esto? Ahora, si cambiamos esta fruta o cambiamos esta verdura, y así vamos, lo he trabajado yo en algunos casos con ellos, ujú, para muy que ellos bien. vayan viendo que sí es aplicable, porque son temas a veces que ellos dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces ahí Exacto. los vamos llevando a lo real, ¿verdad? Sí, si ustedes se dan cuenta, cada tema, o casi cada tema que uno trata en matemática, los estudiantes, la primera pregunta que le hacen es, ¿y esto en qué me va a servir, verdad? Y es cierto, hay temas complejos y hay temas complicados como lo es el sistema de ecuaciones, que sí hay formas, pero cuesta un poco más, ¿verdad? Establecer una relación entre la vida cotidiana y el sistema de ecuaciones. Una buena propuesta es la que nos comentaban acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí hay temas que es un poco más difícil de llevar a la relación con la vida cotidiana, ¿verdad? La matemática no siempre es tan sencilla, no es tan simple, muchas veces bastante compleja. Ahora, en la rama del álgebra y la aritmética, pues es un poco más sencillo, porque si ustedes se dan cuenta, pues los problemas de palabras o los ejercicios recreativos que utilizamos para álgebra, por ejemplo, parten de algo que puede ser que el estudiante viva, ¿verdad? O sea, que sí tiene relación con la vida cotidiana, la mayoría de ellas, ¿verdad? Entonces es un poco más sencillo hacer esa relación entre la vida cotidiana y aspectos del álgebra o de la aritmética, ¿sí? Por ejemplo, lo que veíamos en el colegio, porque el colegio donde yo trabajé era un sistema raro, digamos, porque primero básico solo veía aritmética y hasta el final veía un poco de álgebra y geometría. En segundo básico se veía solamente álgebra. En tercero básico se veía solamente geometría. En cuarto bachillerato se veía álgebra, pero digamos más a profundidad. Incluía álgebra lineal. Sí, incluía álgebra lineal, porque veíamos matrices también en una parte y en quinto bachillerato se veía trigonometría. Entonces, digamos que no veían todas las subáreas de la matemática, cada grado a diferentes niveles en todo el año, sino que iban viendo como una subárea cada grado, ¿verdad? Bueno, resulta que a mí me resultaba muy fácil trabajar con primero básico,
aritmética, ¿verdad? Porque yo les hacía comparaciones o les hacía analogías, les contaba historias acerca de ciertas situaciones para dar el tema de la clase, pero se me complicaba, por ejemplo, para decirles a los estudiantes, bueno, a los estudiantes, por ejemplo, de quinto bachillerato, para decirles, bueno, y fíjense que en tal cosa o en tal actividad que yo realicé en mi casa o tal actividad que yo realicé cuando salí de paseo, utilicé el seno inverso, ¿verdad? Para descifrar algo, ¿no? ¿Verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Pero en el caso del álgebra y la aritmética, pues sí lo es, ¿verdad? Igual con los estudiantes de segundo básico, me pasaba que para mí era bastante sencillo encontrar analogías, experiencias, historias, ¿verdad? Que yo pudiera relacionar con los temas de álgebra para dárselos a exponer a los estudiantes. De esto vamos a tocar algunos ejemplos más adelante. Este tema solo lo vamos a tratar así de manera un poco superficial y general, ¿verdad? Para esto, pero vamos a profundizar, por supuesto, en este tema un poco más adelante. Bien, eh, Mildred, no sé si está por ahí. Mildred, ¿estará por ahí? Creo que no. Muy bien. William, William, buenas noches, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, me gustaría que usted trabaja como maestro. Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna experiencia que me pudiera contar de si usted, dando un tema, utilizó algo de la vida cotidiana para dar el tema? ¿Qué tema dio? ¿Cómo lo hizo? Que me cuente un poquito acerca de eso. Y si no, ¿qué tema cree usted que sería más adaptable a la vida cotidiana, que sea de álgebra o aritmética? Bueno, fíjese, licenciado, que en este caso son los temas de construcción de figuras geométricas. Eh, para explicar esto, bueno, eso lo hice hace 3 años que me dieron una clase porque realmente doy una clase de biología y ciencias naturales. Pero una vez que tuve la oportunidad de dar este tema de construcción de figuras geométricas, a mí me gusta todo eso, lo relacionado con origami. Entonces, primero me basé en algunos ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, un cubo, hacía la comparación con una casa, una pelota, una esfera, con la intención de que los alumnos vayan concibiendo esa idea de cómo eran las figuras geométricas y a partir de eso, de hacer algunas relaciones en sí de objetos que tenemos en casa, desde una taza para asimilarlo con un cilindro. Después de eso, llevé a los alumnos a construir. En base al origami, después solicité diferentes colores de hoja, ellos empezaron a construir. Primero empezamos a construir figuras normales, así figuras geométricas complejas. Después pasamos a esas figuras a construir un robot, a construir a partir de un cilindro, una taza, a partir de un cubo, construir una casa. Es decir, empezamos con ejemplos de la vida cotidiana para construir cosas a partir de origami. Luego del origami, regresamos de nuevo a la vida cotidiana para que ellos vieran cómo se usaba, cómo se aplicaba en la vida cotidiana. Solamente, licenciado. Excelente actividad, excelente, gracias. Sí, me parece muy bien. Y fíjense que algo interesante, ¿verdad? Que planteaba William es que muchas veces nosotros queremos que el alumno aprenda primero el tema y luego que lo relacione con la vida cotidiana. Sin embargo, vino William y hizo no lo contrario, ¿verdad? Pero invirtió las actividades, es decir, primero expuso actividades cotidianas o cosas con lo que ellos ya conocieran y a partir de ahí da el tema, ¿verdad? Y precisamente esa debería ser la relación entre la vida cotidiana
y el aprendizaje. Vean que la vida cotidiana se puede relacionar con temas de álgebra y aritmética de diferentes formas y también se clasifican así, de diferentes formas, ¿verdad? Se clasifican, por ejemplo, si uno quiere hacer una relación entre la vida cotidiana y álgebra y aritmética, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la ejercitación y en cuanto a la aplicación. En el aprendizaje, pues tenemos el ejemplo que nos dio William, ¿verdad? En cuanto a la ejercitación, podemos colocar problemas de palabras o ejercicios recreativos. Y en cuanto a la aplicación, está la metodología que les acabo de mencionar, que es: primero se comprende el tema y luego se hace que el alumno piense, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de la actividad que les mencioné sobre los videojuegos que hice con mis estudiantes. Bueno, pues esa actividad es una actividad de aplicación con la vida cotidiana. Si bien es cierto que bajo mi contexto, ¿verdad? Todos los estudiantes sabían de videojuegos o habían jugado videojuegos en alguna ocasión, ¿verdad? Y también sabían temas de matemática, pues se les hizo fácil hacer esa actividad. Ahora, ¿qué pasaría si yo estuviera en otro contexto? Pues tendría que utilizar otro tipo de actividad para que ellos relacionaran algo de la vida cotidiana con la matemática, ya sabiendo el tema, ¿verdad? Entonces, aquí voy con otra pregunta. Esta pregunta es para Sonia. No sé si está por ahí. Sí, buenas noches. Hola Sonia, buenas noches. Bien, la pregunta sería, por ejemplo, ¿qué actividad realizaría usted para dar el tema de ecuaciones de primer grado, ¿sí? O ecuaciones lineales que tenga relación con la vida cotidiana? ¿Cómo sería una actividad que usted podría plantear? No sé si usted ya había planteado alguna actividad antes y la pudiera relatar, o puede pensar en una ahorita así rápidamente para ese tema. No había realizado una igual, pero me recuerdo que en una clase del profesorado nos pusieron un problema relacionado con esto y nos hablaban de flores, que habían flores verdes, habían flores moradas y la cantidad de que teníamos en total. Y entonces se hizo un sistema de ecuaciones para saber la cantidad exacta de cada uno de flores y por cada color. Supongamos las de rosado eran X y las de morado eran Y. Y en la segunda columna igual. Excelente, muy bien. Fíjense que ahorita que hablaba Sonia de Flores, yo realicé una actividad con mis estudiantes viendo también ecuaciones, ¿verdad? Y les decía, bueno, fíjense que por mi casa venden flores, ¿verdad? Venden margaritas, venden rosas, venden tal cosa, ¿verdad? Ahora, vean que cinco, supongamos, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más, porque ahorita sinceramente no me acuerdo de los precios reales, ¿sí? Pero les decía yo, fíjense que por en cinco margaritas gasto 25 quetzales. Y eh, en un ramo de rosas, ¿verdad? Me sale más o menos a 50 quetzales, ¿sí? En un ramo trae más o menos 12. Entonces yo les dije, bueno, hagamos la comparación, ¿sí? Y veamos qué vale más, si una margarita o una rosa y por qué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, haciendo ese análisis, ellos se pusieron a hacer las operaciones necesarias, que era prácticamente dividir el precio total dentro de la unidad, ¿verdad? Que cada una representaba tanto el ramo de rosas como la cantidad de margaritas. Bueno, les da un resultado y me dicen, ah, bueno, fíjese que según lo que estamos viendo, según los resultados que tenemos acá, eh, las margaritas valen más, ¿verdad? Porque cada margarita vale un quetzal y las rosas valen 0,80 y algo, ¿sí? Por ejemplo. Ah, bueno, les decía, ¿y por qué vale más, verdad? Sí, estoy gastando casi lo mismo, por ejemplo, ¿verdad? Porque si comprara 10 margaritas gastaría igual 50, entonces estoy gastando lo mismo, pero me dan más rosas, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso es una ecuación? ¿Será que es una inecuación? ¿Cómo podríamos comparar esos precios? ¿Cómo podríamos comparar el valor de las rosas? Entonces les dije yo, bueno,
en cuanto al valor total, ¿verdad? Si en lo gastado, por ejemplo, si yo comprara 10 margaritas, gastaría 50 y por un ramo de rosas que también gastaría 50. En este caso sí es una igualdad, ¿verdad? Porque el valor es igual para las dos. Pero si yo quisiera comparar entonces cuánto vale cada una, ¿qué tendría que hacer? Y entonces les planteé a ellos esa duda, ¿verdad? Les dije, ¿cómo lo podríamos comparar? Y me dijeron, bueno, con una inecuación, ¿verdad? O con, bueno, no me dijeron así, ¿verdad? Me dijeron así como, con uno de esos que es como que es como el pico de un pato, me dijeron y así, ¿verdad? Y les dije, bueno, con un signo de comparación de menor o mayor que, ¿verdad? Les dije yo, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo compararíamos? Pongamos el precio de la rosa, digamos, de la unidad y el precio de la margarita. eh, ¿Cómo tendría que ser ese símbolo de comparación o qué símbolo de comparación debo colocar? Entonces ellos ya me dijeron, bueno, si el que va en la parte cerrada significa menor y la parte abierta significa mayor, entonces quiere decir que el mayor debería ir donde va lo de la margarita porque ese es el mayor. Exactamente, les dije yo, ¿verdad? Entonces significa que el valor de la margarita es mayor al valor de cada rosa, ¿verdad? Por unidad. Y bueno, hicimos ese análisis, ¿verdad? Y la verdad es de que fue algo bien interesante porque toqué varios temas en una simple situación, ¿verdad? Eh, Toqué temas, por ejemplo, de signos de comparación, ecuación, inecuación y proporcionalidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean que cuando se relaciona un tema de matemática con la vida cotidiana, regularmente ustedes van a encontrar que no solamente se relaciona un tema, sino que se pueden relacionar varios temas. ¿Sí? Bien. Para ir concluyendo con este tema, ¿verdad? Le voy a pedir favor a Alison. No sé si está por ahí. Sí, Lita, aquí estoy. Buenas noches, Alison. Me gustaría que me comentara usted si cree que es bueno relacionar siempre todas nuestras clases, colocar algún ejemplo, contar alguna historia, que los estudiantes puedan comentar algo de cómo la matemática o cómo en este caso la aritmética y el álgebra se relacionan con la vida cotidiana. ¿Cree que es un elemento que se debe utilizar siempre o que solo se debe utilizar en algunas ocasiones? Perdón, ¿me puedes repetir? Es que tengo mal mi señal, entonces escuché entrecortado. No, no hay problema, ahorita le repito. La pregunta es si considera usted que es bueno, digamos, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en todas nuestras clases utilicemos ejemplos de la vida cotidiana para relacionar con el tema, o si cree que solo se debe utilizar esta parte en algunos casos. En lo personal creo que sí es importante hacer la relación con ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Para ir disminuyendo la típica pregunta de los estudiantes de ¿y esto dónde se usa o esto dónde se aplica, ¿verdad? Creo que sirve o funcionaría de mejor manera cuando se hace como una clase invertida, irles preguntando situaciones a ellos y a irles diciendo, ahí aplicaste tal situación, ¿verdad? Para que ellos mismos se den cuenta que lo utilizan de una manera, ahí sí que asistemática, se podría decir que ellos no se dan cuenta, pero que ya lo están aplicando, ¿verdad? Entonces sí creo que sí es bastante importante irlo relacionando con nuestro entorno para facilitarles a ellos también el tabú de la mate es difícil o me cuesta o no sé, como me decía un estudiante en alguna ocasión, yo solo sé contar hasta 10 y lo demás pues voy repitiendo, ¿verdad? Entonces creo que sí es bastante importante irles dando ejemplos donde pues ellos vayan utilizando matemática. Por ejemplo, en una clase cuando empezábamos a ver factorización, lo que los puse a hacer es que hacían ellos como los fines de semana, ¿verdad? Entonces la mayoría decía, pues nos toca limpiar el cuarto, sacar la ropa sucia y toda la cuestión. Entonces ya lo ejemplificamos como cómo ponemos la ropa, ¿verdad? Clasificándola por colores. Entonces ya ahí les dije, bueno, ahí es un caso de factorización de factor común.
¿verdad? Que ya va por color, lo negro con lo negro, los colores oscuros y así sucesivamente. Entonces creo que pues sí funcionó, porque ya a la larga había un estudiante, me recuerdo que en examen decía él, aquí es donde tengo que separar por colores, ¿verdad? Y lo que tenían en su hoja de trabajo eran letras, ¿verdad? Entonces me decía, este es el caso de factorización donde separo por colores y toda la cuestión. Entonces creo que sí les ayuda bastante a ellos para ir haciendo relaciones Excelente, sí. solamente. Excelente, Alison. Muy bien. Perfecto. Julio, no sé si se encuentra por ahí. Buenas noches, Julio. Bueno, por ahí tal vez no le sirve su micrófono. Bien. Entonces, retomando lo que nos platicaba Alison, ¿verdad? Es interesante ver que siempre que se pueda, ¿verdad? Hay que tratar de relacionar la vida cotidiana con la matemática, ¿sí? Como les digo, pues vamos a profundizar un poco más en este tema más adelante, pero creo que las subáreas de la matemática con las que es más fácil relacionar la vida cotidiana es aritmética y álgebra, ¿verdad? Son las subáreas, digamos, más básicas, aunque también son muy profundas, ¿sí? Pero son las más básicas y son las que más se pueden evidenciar en cuanto a lo que el estudiante puede observar, puede vivir, puede palpar, ¿verdad? Entonces creo que siempre que se pueda, no hay pena, Julio. Eh, Siempre que se pueda, hay que tratar de involucrar entonces la vida cotidiana en los temas que nosotros demos de matemática. ¿Qué les aconsejaría yo? Bueno, yo les aconsejo que cuando ustedes vayan a planificar un tema, ¿verdad? Piensen en cómo puedo yo o en dónde veo este tema yo, ¿verdad? O sea, uno como docente en la vida. Y si eso puede casar con algo que pueda vivir el estudiante o algo que pueda conocer el estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó que yo quise relacionar, por ejemplo, temas de finanzas con alumnos de primero básico. Error, ¿verdad? Porque los estudiantes de primero básico, pues, no se fijan en las finanzas. Yo les preguntaba, por ejemplo, bueno, y más o menos, por ejemplo, ¿con cuánto crees tú que podría vivir una familia en Guatemala? Ni idea, ¿verdad? Porque pues son niños, ¿verdad? No saben o no tienen tanta profundidad en esos temas. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije yo, bueno, tal vez lo estoy pensando demasiado como adulto, ¿verdad? No lo estoy pensando al nivel de ellos. Entonces, pues lo que hacía para tratar de enfocarme era tratar de pensar como ellos y cosas que ellos estuvieran viviendo. Eh, y me fijaba mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho con los estudiantes platicar, ¿verdad? Sentarme con ellos, platicar de las cosas que a ellos les gustan y así, ¿verdad? Y habían cosas que conocía y habían cosas que desconocía, pero con las cosas que ya conocía, pues trataba de entablar la conversación y con las cosas que no conocía, pues les iba preguntando para saber un poco más acerca de eso y eran cosas que yo tomaba como referencia para después incluirlas en los temas de clase, ¿verdad? Entonces es otra cosa que les aconsejaría, ¿verdad? Platiquen con sus estudiantes, que ellos les cuenten. A veces para nosotros es muy extraño lo que ellos hablan, ¿verdad? O cómo ellos están viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con TikTok, los trends que hay y todo, pues igual a veces saco de ahí como medio información para dar alguna clase de los trends que están de moda o los trends que ellos conocen, ¿verdad? Entonces hay que tratar la manera de utilizar toda la información que rodea a los estudiantes para aplicarla, ¿verdad? O para utilizarla como ejemplos de la vida cotidiana en las clases que nosotros estemos dando. A veces es un poquito complejo, pero cuando analicemos este tema a profundidad ya van a ver ustedes que tal vez no es tan complejo y que tal vez solo requiere un poquito más de nuestro esfuerzo. Bien. Entonces, con esto concluimos la clase. Si se dieron cuenta, pues hoy prácticamente ustedes dieron la clase. Ahí por ahí yo fui guiándoles en algún momento, pero
con toda la información que ustedes dieron, pues fuimos armando los temas que vimos el día de hoy. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan asistido, sobre todo su participación. Qué bueno que estén atentos a la clase. Vean, yo sé que es muy complicado estar 2 horas sentado escuchando o hablando, poniendo atención. Si imagínense si las personas tienen un periodo de atención de 15 minutos, imagínense 2 horas, ¿verdad? Entonces, de verdad, muy agradecido con ustedes de que hayan estado al pendiente de la clase. Por favor, sigan así. Eso motiva mucho a que podamos aprender más. Y les deseo un feliz fin de semana. No se olviden, para los que todavía no han enviado la tarea, de enviarla, por favor. Y vayan preparándose también para el lunes. Solo para darles ahí un tip, no vamos a pasar en orden de grupo, sino que vamos a pasar sorteado. O sea que puede pasar el grupo 5 de primero y luego el grupo 2 y así. O sea, no va a haber un orden específico, para que lo tomen en cuenta y para que estén preparados. Y por favor, ese día ese día sí vamos a comenzar a las 7 en punto, ¿sí? Entonces, por favor, si pueden conectarse unos 5 minutitos antes para que ya estén todos los de su grupo, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos así. Que tengan un feliz fin de semana, descansen y nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Feliz Feliz fin noche. de semana, Lick. Gracias, Feliz noche. gracias, feliz noche. Gracias, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, gracias, Lick. feliz noche.